Vamos a presentar ahora la deducción de la ecuación del calor, que es también llamada ecuación de difusión. Es una ecuación en derivadas parciales que surge cuando uno quiere estudiar el flujo de calor eh, y en particular describir la transferencia de energía térmica en una determinada región. Eh, para, de- para deducir la ecuación del calor vamos a utilizar básicamente dos bloques fundamentales. Primero, la ley de conservación de la energía o balance y, en segundo lugar, una relación constitutiva basada en un principio de la termodinámica. Vamos a comenzar con la ley de balance, que nos dice básicamente que el cambio de la energía térmica que tenemos en una determinada región, la razón de cambio de la energía térmica en una determinada región, se debe solamente a la energía que fluye a través de la frontera, es decir, lo que ingresa o egresa de energía a través de la frontera de mi región, y a lo que se genera o se pierde de energía dentro de la misma, por unidad de tiempo. Esto es básicamente lo que conocemos como una ley de balance o ley de conservación de la energía. En general, la cantidad que estamos ahora estudiando es la energía térmica, por ejemplo, en una barra metálica, como un cable, o sea, va a ser un dispositivo unidimensional. Pero esta ley de conservación, digamos, en general se aplica a cualquier cantidad que queremos estudiar, o sea, vamos a ver que la ecuación del calor que vamos a deducir es un caso particular para modelar eh, la transferencia de energía térmica, pero muchas otras cantidades se modelan con la misma ecuación, con el mismo tipo de ecuación que, como les digo, en general se llama ecuación de difusión. Esa otra cantidad puede ser, por ejemplo, la población de animales en una región dada, la cantidad de autos en una autopista, la cantidad de personas en una galería, un gas químico en un tubo, la masa de alguna variable química, la concentración o el nivel de concentración de un contaminante en una determinada región. Entonces, si bien, digamos, la ecuación va a tener la misma forma, para hacer la deducción, en nuestro caso nos vamos a concentrar y pensar siempre como caso concreto la transferencia de energía térmica para poder, digamos, utilizar un lenguaje concreto y llegar particularmente a la ecuación diferencial que queremos encontrar. Entonces, la ley de conservación nos dice esto, y, y entonces básicamente es una relación cuantitativa entre tres variables. La variable E minúscula, que va a ser la densidad de energía térmica que hay en una posición X a tiempo T por unidad de volumen por unidad de tiempo. Vamos a considerar digamos que estamos X es la variable espacial que recorre los puntos de un dispositivo unidimensional. Vamos a pensar, por ejemplo, que estamos en un cable o un alambre, una barra homogénea bien delgada, de manera que el calor siempre, la energía va a fluir hacia la derecha o a la izquierda. Entonces, X va a indicar la posición de la sección transversal del cable en la que estamos estudiando. Todas las propiedades en esa sección transversal va a ser constante y entonces la identificamos con el valor X. Bien, entonces E de xt va a ser la densidad de energía térmica por unidad de volumen por unidad de tiempo en el punto X a tiempo T, como habíamos dicho. Phi de xt va a denotar el flujo de energía por unidad de área por unidad de tiempo en la posición X a tiempo T. En particular, la convención va a ser que cuando el flujo es positivo, el transporte es, perdón, el movimiento de la energía es hacia la derecha y cuando es negativo, el movimiento es hacia la izquierda. Q de xt va a ser la densidad de la cantidad de energía térmica por unidad de volumen por unidad de tiempo que se genera o destruye en
en este caso en nuestro dispositivo, dentro de nuestro dispositivo. Bien, y entonces teniendo estas tres cantidades, la ley de balance se puede escribir, vamos a escribirla, digamos, de la siguiente manera. Vamos a considerar las cantidades que nos interesa, en particular para escribir el balance. Fíjense lo siguiente. Vamos a considerar no todo el cable, no toda la barra, sino solamente una sección que va desde un pedacito, desde A hasta B. Piensen que acá tenemos lo que les mencionaba recién, la posición X, que varía, por ejemplo, desde 0 hasta L, que es la longitud de mi región de estudio. Y entonces acá tiene, digamos, está aislado, es decir, no va a haber transferencia de calor en la dirección IZ, solamente la transferencia va a ser hacia la derecha o hacia la izquierda, es decir, en la dirección X positiva o X negativa. En cada sección transversal voy a tener una temperatura constante, que va a ir variando eventualmente de X a X, o sea, de cada posición, de cada sección transversal a otra. Entonces, A va a denotar el área de la sección transversal, y entonces, si queremos calcular en un pedacito de nuestro dispositivo, por ejemplo, en esta sección que va desde A hasta B, es decir, en este pedacito de cilindro, queremos calcular la energía térmica total contenida ahí, simplemente tenemos que hacer la integral de la densidad de energía en este volumen. Entonces, si recordamos que la densidad de energía es E minúscula, entonces la integral de volumen de E en esta región me daría la energía total. Bueno, pero como justamente en la dirección IZ las propiedades son constantes, es directamente integrar en X, la variación es en X, y multiplicar por el área de la sección transversal. Entonces acá hacemos la integral en la variable X de la densidad de energía, multiplicamos por A, y entonces esto es la energía total que está contenida en este pedacito de interés. Ahora, la ley de balance nos habla de la razón de cambio de esta energía total que está contenida acá, y nos dice que eso se debe a dos cosas. A lo que ingresa a través de las fronteras, que en este caso va a ser la sección transversal en X igual a A y en X igual a B, porque a través de la frontera circular no hay flujo de calor, como habíamos dicho, y eventualmente lo que se genera o se pierde dentro de la región. Entonces, si recordamos que phi es la variable que denotaba el flujo, cuando evaluamos phi en A, en esta sección A, nos estaría dando el flujo en la sección transversal X igual a A por unidad de área. Si multiplico por A grande, entonces tengo el flujo a través de esta sección transversal que está en X igual a A. Y lo mismo si el flujo lo multiplico por, el flujo evaluado en B lo multiplico por el área de la sección transversal, esto sería la cantidad de energía que fluye en la sección X igual a B. Ambas, como habíamos dicho, son el flujo hacia la derecha, es decir, en este caso esta cantidad sería la energía que entra a mi sección, a este pedacito, que entra a través de X igual a A, y esto sería lo que sale de mi sección en X igual a B. ¿Está bien? Porque siempre escrito así, con signo positivo, es lo que va hacia la derecha. Entonces, en este sentido, sería en A lo que entra y en B lo que sale. Vamos a tener en cuenta ahora cómo, a partir de estas cantidades, obtener lo que entra por ambas caras. Y finalmente, la energía que se genera acá adentro, si la tenemos a través de una densidad de energía, que habíamos dicho Q grande denotaba la densidad de energía generada, entonces nuevamente la integral en este volumen de esa densidad de energía va a ser la cantidad de energía que se genera dentro de esta sección. Entonces, nuevamente la integral de volumen va a ser una integral en la variable X entre A y B, multiplicada por el área de la sección transversal. Entonces, con estas con estas cuatro cantidades, podemos establecer el balance de la siguiente manera. Habíamos dicho que esta cantidad
es la energía térmica total, esto es lo que dedujimos recién, la energía térmica total que hay en la sección que va desde A hacia B. Y el cambio, o la razón de cambio en el tiempo de esa energía, se debe solamente a dos cosas. Es igual a lo que entra a la región que va desde A hasta B a través de la frontera, es decir, este es el flujo que entra por la sección transversal X igual a A, y esto con un signo menos, entonces sería lo que entra a la sección que va desde A hasta B a través de X igual a B. Recuerden que esto era el flujo hacia la derecha, entonces este es el flujo hacia la izquierda en X igual a B, o sea que esto es lo que entra. O sea que esto es toda la energía que entra a través de las dos caras, X igual a A y X igual a B, más lo que se genera adentro de la sección determinada por A y B. Esto es lo que tenemos. O sea que esta relación cuantitativa es justamente el balance de energía térmica o directamente la ley de conservación de la energía. Vamos a tratar de escribir esto de una manera un poco más simple, pensando que, por un lado, quizás podemos escribir esta diferencia como una integral, para que nos queden, tratar de que nos queden todas integrales para poder poner todo junto. A ver. Entonces, una primera cosa es, esto es lo que habíamos llegado recién, pero fíjense que esto es lo que teníamos recién. Fíjense que acá hay una A que está multiplicando en todos lados. Entonces esta A se puede simplificar. Y por otro lado, esta derivación que se hace respecto de t, podemos invertir el orden, y entonces esta integral ponerla afuera, y esta derivación respecto de t ponerla adentro. Entonces acá me queda la integral entre a y b de la derivada respecto de t de la energía, de la densidad de energía. Por otro lado, fíjense que esta diferencia que está acá, por el teorema fundamental del cálculo, podemos escribirlo como la derivada del flujo respecto de x entre a y b con este signo. Porque fíjense, una primitiva de esto es justamente el flujo. Entonces esto sería el flujo evaluado en b menos el flujo evaluado en a, con signo negativo. Es decir, el flujo evaluado en a menos el flujo evaluado en b. O sea que esta resta se puede escribir como esta integral. Fíjense, entonces ahora nos han quedado una integral igual a una suma de dos integrales. Entonces podemos escribir todo dentro de una misma integral. Es decir, acá tengo la integral entre a y b de este término, y después este menos la derivada del flujo pasa como más la derivada del flujo, y esto que es más q pasa como menos q. Simplemente reordenando y utilizando la linealidad de la integral. Es decir, estas tres funciones que están integradas las ponemos bajo un mismo signo integral, y entonces nos queda que esto debe ser igual a 0. Pero fíjense, que la integral de una función sea 0 no implica necesariamente que la función es idénticamente 0. Pero en este caso particular, a y b son arbitrarios. La sección en la que estamos obteniendo que nos da 0 es arbitraria, es decir, no estamos teniendo que la integral de una función da 0, sino estamos teniendo que la integral de una función en cualquier subintervalo da 0. ¿Está bien? Recuerden que este a y b era una sección, como les decimos, que uno la podría haber tomado, este a b puede estar en cualquier lado. Y entonces, cualquiera sea la zona en donde uno tome esa región, siempre obtenemos que la integral da 0. Entonces, eso necesariamente implica que este integrando tiene que ser nulo. Entonces, obtenemos que esto es igual a 0, entonces ponemos esto de un lado, esto del otro, y obtenemos esto que es lo que llamamos la ley de conservación, pero escrita como un balance puntual. Fíjense que en este caso, lo que conocemos es la fuente Q, llamamos fuente a esta densidad de generación de energía, y lo que queremos conocer en este caso es la densidad de energía y el flujo. Estas serían nuestras dos incógnitas. Entonces lo que deberíamos hacer, como tenemos una sola ecuación con estas dos incógnitas, es generar ahora una relación entre la densidad de energía y el flujo para tener otra ecuación y poder llegar a algo más consistente. En particular, podemos
Bueno, esto es la reescritura de lo que teníamos recién. ¿Está bien? La ley de conservación en un sentido puntual. Entonces, esto es lo que acabamos de mencionar. Q es un dato y las incógnitas son la densidad de energía y el flujo. A veces puede ocurrir de que tanto esta fuente de la energía que se genera y el flujo de energía no solo dependan de la posición en donde estoy y del tiempo, sino que también dependan de la densidad de energía que hay en ese punto. En ese caso, digamos, el modelo se vuelve no lineal, va a ser un poco más complicado de resolver, pero bueno, en muchas aplicaciones podemos suponer directamente que la fuente que se genera no depende de la densidad de energía, sino solamente de la posición y del tiempo, y lo mismo el flujo, para obtener un modelo lineal. Entonces, vamos a obtener ahora una relación, digamos, con una ley de la termodinámica, vamos a poder relacionar estas dos variables, pero antes de eso vamos a pasar de la densidad de energía a una variable física que es más, digamos, amigable, que es la temperatura. Fíjense, si denotamos por C al calor específico del material y a ρ la densidad de masa, y U la temperatura, entonces se tiene que la densidad de energía térmica es proporcional a la temperatura, en donde la constante de proporcionalidad depende justamente, es el producto del calor específico por la densidad de masa. Entonces, en algún sentido, acá ponemos la dependencia de X, porque si mi barra no fuera homogénea, es decir, si tuviera, por ejemplo, una barra constituida por dos materiales, en una región tendría un calor específico y en otra tendría otro, y lo mismo la densidad de masa, podría ser una densidad de masa en una zona y otra densidad de masa en otra, depende de los materiales que intervengan en mi dispositivo. Pero bueno, si estamos en una barra homogénea, constituida por un único material, entonces el calor específico y el ρ pueden considerarse que no dependen de la posición X y son constantes. En cualquier caso, la relación entre la densidad de energía y la temperatura va a ser de esta manera. Entonces, si ahora reemplazamos en nuestro balance la densidad de energía por esta ecuación que tenemos acá, fíjense que teníamos la derivada respecto del tiempo de la densidad de energía. Pero como derivo respecto del tiempo, C de X y ρ de X pueden salir afuera de la derivación y me queda la derivada de U respecto de T. Entonces, dicho de otra manera, en este primer término aparecía la derivada de E respecto del tiempo, que sería C por ρ, por la derivada de esto respecto del tiempo. Eso sería este primer término. Y el segundo término es tal cual como está. Entonces, este es el balance puntual, la ley de conservación de la energía que teníamos recién, pero ahora las variables que aparecen, las incógnitas, son la temperatura U y el flujo de calor. Entonces, ahora sí suena un poco más intuitivo quizás encontrar una relación entre la temperatura y el flujo de calor para poder vincularlas y así obtener una ecuación, dos ecuaciones con dos incógnitas, o reemplazando una en otra, obtener una ecuación con una única incógnita. Entonces, ¿cómo vamos a relacionar la temperatura con el flujo? Con lo que llamamos una relación constitutiva o ecuación de estado. Que en este caso, en el caso de la transferencia del calor, se llama la ley de Fourier. Lo que nos dice es básicamente que el flujo es proporcional al gradiente de temperaturas, a la diferencia de temperaturas, pero que se dirige en sentido contrario. Ahora vamos a ver, digamos, básicamente se basa en dos condiciones importantes, que es que el movimiento, déjenme, esto que está acá es, en el caso del calor, es una manifestación de la segunda ley de la termodinámica, que dice que el calor fluye de regiones más calientes a regiones más frías. Entonces, o dicho en manera más general, el movimiento se va a dar de regiones de alta concentración hacia regiones de baja concentración.
Y por otro lado, la magnitud del flujo va a ser proporcional a esa diferencia de concentraciones que tengamos. Entonces, cuando este gradiente sea muy grande, la diferencia de temperaturas de una zona a otra sea muy grande, entonces el flujo va a ser mayor. Pero justamente este signo menos, vamos a ver ahora en un ratito, que nos ayuda a entender que el flujo, la dirección del flujo es justamente en, en la región, de la región más cálida a la región más fría. Si no estuviera este menos, no sería así. Entonces, ahora vamos a seguir, digamos, mirando esta ley para entender que es totalmente intuitiva y razonable. K0 se llama conductividad térmica del material, y fíjense que esto de alguna manera también es, si esto es, la conductividad es muy grande, va a ayudar a que frente a una misma diferencia de temperaturas, el flujo sea mayor. Ahora, si estoy en un material que tiene una conductividad muy pequeña, frente a esa misma diferencia de temperatura, el flujo de calor va a ser menor, porque le va a costar más trasladarse por ese material. Entonces, eso también es importante. Vamos entonces a ver un poquito esto del signo que les mencionaba recién, en este ejemplo. Vamos a considerar que tenemos un gráfico, una foto, digamos, del perfil de temperatura en un tiempo determinado. Vamos a pensar que estamos en un tiempo t fijo, y entonces acá tenemos los diferentes puntos del cable. Podemos pensar que acá tenemos el extremo, si quieren, izquierdo, x igual a 0, y de acá voy hasta x igual a L. O sea, esta es la variación en los puntos del cable. Y en la altura estoy dibujando la temperatura que tiene el cable en un determinado momento. Es decir, en este instante, en este punto es el que está más caliente, la temperatura va bajando hacia los costados. Entonces, esto es lo que pasa en un tiempo fijo. Fijémonos qué nos dice la ley de Fourier. Si en este caso, por ejemplo, que tenemos una derivada de U respecto de X, o sea, la derivada de la temperatura respecto de X es negativa, la pendiente acá es negativa, esto significa que como esta pendiente es negativa, con este menos, esto se hace positivo. Es decir, que el flujo va a ser positivo, es decir, hacia la derecha. El flujo va hacia la derecha. Entonces, cuando tenemos esta pendiente negativa, quiere decir que el flujo va hacia la derecha, y eso es totalmente razonable, porque si acá tengo una temperatura mayor que aquí, entonces el flujo de calor va a ser desde aquí, va a ser hacia la derecha. Análogamente, si tenemos una situación como esta, en este caso en donde la derivada de U respecto de X es positiva, tenemos una pendiente positiva, con este signo menos nos dice que el flujo es negativo, es decir, que el flujo es hacia la izquierda. Y entonces nuevamente nos dice que como acá tengo una temperatura más alta que aquí, entonces el flujo va hacia la izquierda. Entonces, justamente fíjense que este signo es fundamental en la ley de Fourier para obtener algo consistente. Bien, entonces ahora podemos reemplazar, si se acuerdan, la ecuación de balance o conservación de la energía en sentido puntual que habíamos encontrado, era esta que está aquí. Esto era la derivada respecto del tiempo de la densidad de energía, que lo habíamos escrito como C por ρ por la temperatura. Del otro lado teníamos menos la derivada respecto de X del flujo por la fuente Q, más la fuente Q. Y lo que queríamos es justamente encontrar una relación entre la temperatura y el flujo, que la hemos encontrado a través de la ley de Fourier, que nos dice que el flujo es menos la conductividad térmica por la derivada de la temperatura respecto de X. Entonces, reemplazando phi por esta cantidad aquí, nos queda, bueno, esto es lo que está acá, y entonces dentro de este phi sería todo esto que está acá. Es justamente K sub 0 por la derivada de U respecto de X. Entonces, porque justamente estamos pensando acá que la conductividad también podría depender de la posición X, o sea, si mi barra consta de dos materiales diferentes, entonces la conductividad en una parte va a ser de una manera, en otra de otra. O sea, este K sub 0 en general puede depender de la posición X.
a veces no, y puede ser constante, y entonces saldrá fuera de la derivación. Fíjense, en el caso de que este K sub 0 es constante, y las propiedades también, el C y el ρ, son constantes, entonces este puede salir afuera de la derivación, y el modelo queda más simple porque queda C por ρ, por la derivada de U respecto del tiempo, y del otro lado, si este K0 sale afuera, me queda derivada segunda de U respecto de X dos veces, más el Q. O sea que esto sería la ecuación del calor cuando las propiedades, en el caso de una barra uniforme, cuando las constantes, el calor específico, la densidad de masa y la conductividad térmica del material son constantes. Fíjense que ahora, entonces, utilizando justamente la ley de conservación de la energía, la ley de Fourier, hemos llegado a una única ecuación, que es lo que llamamos la ecuación de calor, en donde todo es conocido, la fuente y los parámetros del material, y la única incógnita que tenemos en esta ecuación es la distribución de temperatura U en cada punto X de la barra en cada instante de tiempo de la barra. Perdón, en cada instante de tiempo. Esta es la ecuación que hemos obtenido, y finalmente lo que vamos a mencionar es que esta ecuación en derivadas parciales es uno de los modelos fundamentales en matemática aplicada, física, ingeniería y biología. Porque como les mencioné recién, en este caso, en la ecuación del calor, la incógnita es la distribución de temperatura, pero esta misma ecuación sirve para modelar otros fenómenos de difusión, cuando, por ejemplo, la U, en vez de ser una temperatura, es, por ejemplo, una concentración de un cierto contaminante, o es la cantidad de una población, o sea, modela distintas cantidades según el problema en el que estoy. Pero matemáticamente el aspecto de la ecuación en derivadas parciales, que llamamos ecuación del calor, tiene una amplitud mucho más general que solo modelar la transferencia de calor